Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el octavo mandamiento. Cuando leemos el octavo mandamiento, casi siempre pensamos que solo tiene que ver con los bienes físicos. Obviamente, lo primero que protege Dios cuando dice no hurtarás son estos, pero el mandamiento va más allá del derecho a la propiedad privada. Y al igual que nadie puede ser desprovisto de ninguna manera de sus bienes materiales, tampoco debe ser privado de sus posesiones intangibles, como, por ejemplo, de la honra o del afecto. Por tanto, se quebranta tanto el octavo mandamiento cuando se le quita al prójimo sus pertenencias materiales, como cuando se le deja de dar el amor, el tiempo o la atención que le debemos en virtud de los lazos existentes. También en el ámbito de la Iglesia y de las cosas sagradas se quebranta el octavo mandamiento cuando somos egoístas y avaros con la obra del Señor. Hablemos del octavo mandamiento. ¿Qué prohíbe el octavo mandamiento? Prohíbe apoderarse o quedarse con los bienes ajenos de cualquier forma, robando directa y abiertamente, mediante el uso de la intimidación, fuerza o violencia física. En Génesis 34, 26 al 29, se nos dice que a Amor y a Siquén los mataron a filo de espada. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Este texto está describiendo un acto que incumple el octavo mandamiento. Está hablando del robo que hicieron los hijos de Jacob con Amor y Siquén. Nos habla aquí de no solamente el robo de bienes, sino también de personas, mujeres, de niños, de todo lo que había en la casa. En Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Aquí el Señor junta en la misma frase hurtar, matar y destruir, porque el ladrón muchas veces para robar tiene que matar y destruir, matar personas o destruir bienes o destruir objetos con el propósito final de quedarse con lo ajeno. También se quebranta el octavo mandamiento robando cuando alguien se apropia de algo que se encuentra y no devuelve a su dueño. En Deuteronomio 22, 1 al 2 se dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Por tanto, quedarse con algo que se encuentra uno en la calle o en cualquier lugar que es de otro o de otra persona, algo que es ajeno, quedarse con algo que se encuentra es robar si no se devuelve. También es robar cuando se actúa con engaño, cuando se tima o estafa a una persona. En Juan 12, 4 al 6, se nos dice que dijo Judas Iscariote, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era un ladrón, pero además de ser un ladrón, usaba el engaño como medio para o quedarse con lo ajeno. En este caso concreto que hemos leído, él usa el cuidado o la aparente preocupación por las personas necesitadas, lo usa para que el dinero estuviera en el lugar que él quería y poder
que dárselo. No dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Aquí, por tanto, Judas usaba el engaño como una forma de apropiarse de lo ajeno. También se quebranta el octavo mandamiento cuando se deja de pagar lo que nos corresponde. Nosotros solemos contraer deudas o cuotas debidamente adquiridas, esas deudas o esas cuotas, mediante compromisos. Si dejamos de pagar esas deudas o cuotas, entonces estamos quedándonos con lo que no nos corresponde. En Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. El no pagar lo que se debe, según este texto, es algo prohibido, algo que no es bueno. No debáis a nadie nada. Cuando alguien debe y no paga, está quebrantando el octavo mandamiento. Se está quedando con lo ajeno. También mediante el impago deliberado de impuestos que contribuyen al bien común. En Romanos 13:7 se dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por tanto, hay que pagar el tributo, hay que pagar el impuesto que nos corresponde. No pagar los impuestos es robar, según este texto. Debemos pagar los impuestos. Jesús pagó los impuestos. También se quebranta el octavo mandamiento mediante la negación a entender que la relación de fe con Dios nos obliga a contribuir con su obra. Hay creyentes que dicen que no entienden todo lo relacionado con las ofrendas, con los diezmos, con el compromiso que los creyentes deben tener con Dios y con su obra. Dicen que no lo entienden. Entienden otras cosas, pero esto curiosamente no lo entienden. En Malaquías 3:8 al 10 se dice que esto procede de una actitud codiciosa de la persona que termina robando a Dios mismo. Pregunta Malaquías 3:8 al 10, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Qué otras cosas suele hurtar el hombre, además de los bienes que ya posee el prójimo? El amigo de lo ajeno busca apoderarse también de los bienes que el prójimo pueda obtener. No solo se interesa por los bienes que ya tiene, sino por los que puede tener mañana. Mediante el pago de salarios bajos o retrasando el abono de esos salarios en beneficio propio. Esta es una forma muy antigua de robar al prójimo, pagándole poco por su trabajo. Deuteronomio 24:14 al 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. No oprimirás al jornalero. Se oprime al jornalero cuando se le da un salario bajo. Y el texto dice que no se debe oprimir al jornalero. También se oprime al jornalero cuando no se le paga puntualmente el salario. Le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. En definitiva, pagar salarios bajos es robar al prójimo, sobre todo si éste es pobre. También se roba mediante la apropiación o disminución de los recursos que la sociedad destina a los pobres. La sociedad hebrea, el pueblo de Israel, tenía un medio de
ayudar al pobre, de proveer para el pobre. Dice Levítico 19, 9 al 10, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Esto que acabamos de leer era el sistema que existía en el Antiguo Testamento para proveer para el pobre. Pobre que podía ser del pueblo de Israel o pobre que podía ser un extranjero, un inmigrante, alguien que venía de otra tierra lejana buscando sobrevivir. Y el medio para proveer para estas personas era segar la tierra, segar el trigo y hacerlo de una pasada. Y si quedaba alguna espiga, si quedaba algo, no se podía volver atrás a recogerlo. Eso que quedaba era para el pobre. El amigo de lo ajeno, pues volvía a segar la tierra hasta el último grano. Esto era robar. Hoy en día también las sociedades tienen recursos para los pobres. Quitar esos recursos, evitar que esos recursos lleguen a los pobres, es robar. El amigo de lo ajeno busca apoderarse de lo que no es de él mediante abuso y usura, mediante un interés o precio abusivo y usurero sobre las cosas que se prestan o se venden. Es decir, cuando uno vende algo a un precio exagerado, está robando. Cuando uno presta dinero con un interés exagerado, está robando. Éxodo 22, 25 al 26. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Portarse como logrero era precisamente poner un interés alto o un beneficio abusivo. Esto está prohibido por Dios. Comprar a 5 y vender a 1000 es robar. Prestar 10 y pedir que te devuelvan 20 es robar. También se roba mediante la apropiación inmisericordia de los bienes de supervivencia que avalan una deuda. Alguien puede tener necesidad y pedir dinero prestado y no tener otra cosa para avalar la deuda que su cama, su ropa, sus prendas más íntimas y necesarias. Dice Proverbios 22, 27. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Y dice Mateo 18, 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Se está hablando de costumbres que existían en tiempos bíblicos, en tiempos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, según las cuales, cuando alguien no podía pagar una deuda, se le quitaba lo necesario, lo imprescindible, e incluso se le podía quitar su libertad a él, a su mujer y a sus hijos para pagar la deuda. Todo esto está prohibido por Dios, es robar. Mediante leyes injustas también se roba. Leyes injustas que favorecen al rico y perjudican al pobre. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22, 22, no robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Y dice Isaías 10, 1 al 2, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo.
para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Por tanto, según este texto, dictar leyes injustas que perjudican al pobre, a las viudas, al huérfano, que perjudican a las personas necesitadas, es robar. ¿Qué enseñanzas positivas contiene el octavo mandamiento? Además de lo que hemos visto, además de las prohibiciones que hemos visto, en cuanto a lo positivo que nos muestra este mandamiento, está el derecho a la propiedad privada. Este mandamiento, el octavo, nos muestra que desde muy antiguo existía en los pueblos de la Biblia el derecho a la propiedad privada. Y en el octavo mandamiento Dios asegura ese derecho a la propiedad privada. Cuando alguien tiene algo, tiene derecho a tenerlo y a mantenerlo y que nadie se lo quite. En Génesis 23, 4 y 16 al 18 se dice: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó el dinero, 400 siclos de plata, y quedó la heredad con la cueva que estaba en ella como propiedad de Abraham. Abraham compró una tierra con los recursos económicos que tenía y la compró de manera que fuese asegurado en el tiempo su derecho a tener esa tierra. Por tanto, existía el derecho a la propiedad privada. En Deuteronomio 19:14 se dice: no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. No se podía. No se podía mover las lindes para quedarse con terreno ajeno. El prójimo tenía derecho a su propiedad, a los metros, a la cantidad de propiedad que sea, la que tuviera, tenía derecho. Y si alguien quería quedarse con lo ajeno, no podía hacerlo, estaba prohibido. También es robar cuando se quita la propiedad al prójimo en un acto de maldad condenable porque daña su capacidad de afrontar la vida. En Lucas 10:30 se dice: Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Se roban los bienes cuando se le quita a una persona sus pertenencias, pero también se le roba la vida o la calidad de vida si para robar esos bienes se atenta contra la persona. Si para quitarle los bienes, robar, se le hiere, se le quita la calidad de vida. Y si se le mata, pues se le quita la vida. Se le ha robado también la vida. Por tanto, robar es no solo quedarse con bienes materiales, sino también quedarse con la calidad de vida de alguien o con la vida de alguien. En 1 Corintios 6, 9 al 10 se dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los ladrones, ni los avaros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este texto está condenando la maldad que lleva a una persona a robar mediante, en este caso se habla de la avaricia o la estafa, y se habla de estas personas en términos de los injustos. Estas personas que roban, dice, son los injustos que no heredarán el reino de Dios. Es por eso que el octavo mandamiento de la ley de Dios protege la propiedad privada. En Éxodo 20, 15 y 17 se dice: no hurtarás. Pero el versículo siguiente dice: no codiciarás la casa de tu prójimo,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí, por tanto, se está hablando de que al acto de robar le precede el acto de codicia, del cual hablaremos en otro estudio, de la codicia, pero la codicia precede al acto de robar. Primero se codicia, se desea de una manera inadecuada los bienes ajenos y después se actúa para robarle, para quitarle al prójimo esos bienes. En Levítico 19:13 se dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Este texto comienza diciendo, no oprimirás a tu prójimo. Por tanto, el robar es una forma, además de quedarse con lo que no es de uno, es oprimir al prójimo. Es un acto, en definitiva, de codicia, como hemos visto, pero también de maldad para con el prójimo. También el octavo mandamiento, en el plano positivo, nos habla del derecho a ser justamente indemnizados al ser debidamente expropiados de nuestros bienes. A veces en la vida el bien común es superior al bien particular, el bien de todos o de los muchos al bien de uno. En ese caso es necesario que la propiedad particular pase a ser de todos. Pero eso no se puede hacer mediante la fuerza, mediante la violencia o sin, sin que eso suponga resarcir de los, eh, del valor de lo que pueda suponer esa tierra o ese bien a la persona que se le quita para ser de todos. El bien común es importante, el bien mayor es importante, pero debe ser conseguido justamente. El texto que vamos a leer a continuación habla de una situación de emergencia nacional, porque una plaga de peste azotaba al pueblo de Israel. Dice así, segundo de Samuel 24, 15 al 16. Y Jehová envió la peste sobre Israel, y murieron del pueblo 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación de emergencia porque padecía una plaga, una peste. Y se necesitaba la era y los bueyes de una persona llamada Arauna para ofrecer en ese lugar un sacrificio de paz a Dios por todo el pueblo. En 2 Samuel 24:16 se dice, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Allí fue donde se nos dice que Dios le dijo al ángel, detén tu mano. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Por tanto, en medio de aquella peste que estaba asolando al pueblo de Israel, Dios mandó que se hiciera un sacrificio en la era de Arauna. Y David, el rey David, fue a la era a ofrecer ese sacrificio. Y cuando llegó allí, pues David encontró que este hombre, Arauna, tenía pues los medios para el sacrificio. Nos dice segundo Samuel 24, 21 y 23 al 24, que Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor? Y David respondió, para comprar de ti la era.
a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Y compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. El pueblo necesitaba la era, los bueyes, la madera de Arauna para, para aquel sacrificio que Dios había eh, determinado, y este hombre, quiso regalarlo personal para beneficiar a todos. Quiso regalarlo particular para beneficiar a lo colectivo. Pero el rey le dijo, no, no lo acepto como regalo, sino que te lo voy a pagar. Por tanto, lo que hizo el rey David fue indemnizar a Arauna con el precio justo de aquello particular que se necesitaba para el bien común. Así finalmente, después de pagarle, se pudo realizar el sacrificio a favor de todo el pueblo de Israel con los bienes comprados justamente a Arauna, y cesó la peste. En 2 Samuel 24-25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Por tanto, no es justo eh, quitarle a alguien sus bienes para beneficiar al conjunto del pueblo, de la nación, quitarle sus bienes por nada, sin indemnizarle. Eso no sería justo, sería robar. Pero sí se le puede despropiar a una persona de sus bienes pagándole lo que justamente valen esos bienes para una necesidad superior de la mayoría de las personas. Eso sí se puede hacer. Hemos, en definitiva, hermanos y amigos, hemos hablado del octavo mandamiento. Y nos hemos preguntado en primer lugar qué prohíbe el octavo mandamiento. Y hemos dicho que prohíbe hurtar mediante el uso de la intimidación o fuerza, no devolviendo lo encontrado mediante el engaño o estafa, dejando de pagar deudas, impuestos u ofrendas. Prohíbe hurtar los bienes que el prójimo puede poseer, pagando salarios bajos, apropiándose de los recursos sociales para los desfavorecidos, o mediante leyes que perjudican al pobre. Y nos hemos preguntado qué enseñanzas positivas contiene el octavo mandamiento. Y hemos dicho que todos tenemos derecho a la propiedad privada. Es por ello que debe respetarse tanto la nuestra como la del prójimo. Todos tenemos derecho a ser justamente indemnizados al ser expropiados de nuestros bienes cuando estos son necesarios para un bien común superior demostrado. En Romanos 13:9 se dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender y a guardar el octavo mandamiento. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra cómo tú no solo provees para nosotros, para nuestras necesidades, sino que también has establecido que aquello que nos has dado previamente no nos sea robado, no nos sea quitado por nadie, mediante el octavo mandamiento en el que prohíbes hurtar, prohíbes robar. A pesar de esto, Señor,
Por el pecado los hombres roban, hurtan de muchas maneras. Te suplicamos, Señor, que no seamos nunca de aquellos que se quedan con lo ajeno. En ninguna forma, en ninguna manera, que no nos quedemos con nada que no sea nuestro, jamás. Ayúdanos a tener un corazón generoso para entender las cosas y también un corazón respetuoso con los bienes ajenos, no solamente los materiales, sino también los que son intangibles, como el afecto, como la honra, como el cuidado que debemos a los demás. Ayúdanos, Señor, a respetar tu palabra. Gracias, Señor, porque cuidas a los enfermos, porque ayudas a las familias que cuidan a los enfermos también, y porque en ti están nuestros tiempos y en ti están todas nuestras cosas. Ayúdanos, Señor, en todo lo que tenemos por delante. Vete delante, oh Padre, peleando la batalla por nosotros. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.